Levítico capítulo 2, por favor. Y estamos viendo este libro que algunos dicen, y me he encontrado con gente que dice, bueno, sí, Levítico está hablando de los levitas y cómo hay que adorar y todas estas leyes y normas para los judíos. Y algunos dicen, bueno, muchas de las cosas que hay en Levítico son cosas que habla hacia el pueblo de Israel y son cosas para higiénicas. Y yo siempre me quedo pensando eso porque sí, por supuesto hay cosas que pudieran parecerse higiénicas, pero siempre tienes que pensar esto, que la Biblia es un libro de teología. O sea, no es de si te tienes que lavar las manos o no y cómo lo tienes que hacer o no, sino realmente cada uno de los capítulos que leemos está hablando teología a Dios, y por eso es tan importante para nosotros. Teología es el conocimiento de Dios, y Dios en su palabra se está revelando. Ahora, cuando yo empecé a estudiar Levítico capítulo 2, yo nunca he dado Levítico en Cuernavaca, nunca estudié Levítico con la iglesia, nunca di Levítico ni en el grupo de jóvenes, nunca me imaginé dar Levítico. Pero una de las cosas que pueden pasar es que cuando lees libros como Levítico dices, o sea, ¿qué le saco a esto? O sea, ¿qué le saco a un capítulo como el que vamos a estudiar hoy de Levítico capítulo 2, que habla de ofrendas y habla de trigo y habla de miel y habla de levadura? Y una de las cosas que yo he aprendido es que entre más lees el capítulo y lo ves de una manera sencilla y simple, como Jesús era. Jesús enseñaba, dice, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el pan del cielo. Y cualquiera podría entender eso, o sea, Él es el pan del cielo y Jesús dice, si de mí comes nunca tendrás más hambre. O sea, todo el mundo puede entender esa sencillez de Jesús, y la Biblia está escrita para gente sencilla, para gente que está buscando a Dios. Y a veces, ahora me pasó estudiando Levítico 2, ya lo había leído varias veces, ya lo había estudiado comentarios, y simplemente vine aquí ayer al estudio de la gracia, que estuvo muy bueno. Me senté atrás, agarré una Biblia de las que prestamos aquí, leí otra vez Levítico y simplemente Dios me resaltó algo y dije, o sea, en un pasaje así Dios tiene cosas que decirnos, y vamos a ver lo que Dios tiene que decirnos a cada uno de nosotros. Y dice, versículo 1, cuando alguna persona, acuérdate, Levítico, Dios está invitando a acercarse a Él. De eso se trata Levítico, es cómo adoramos. No solamente era instrucción para los levitas que iban a estar sirviendo en el tabernáculo, sino era una invitación a su pueblo para acercarse a Él. Y eso es lo que quiere Dios. Dios está buscando que nos acerquemos a Él. Y el libro de Santiago dice que si nosotros nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros. Es una promesa muy hermosa. Y Jesús dice, quien viene a mí, a nadie echo fuera. Y Dios todos los días, por eso su misericordia es nueva, porque Él está esperando que nos acerquemos. Él todos los días está esperando que nos acerquemos. Y entonces dice, cuando alguna persona entonces está invitando a todos Dios, de todas las tribus, de todos los que están en el campamento, y después gente que era extranjera y venía a convivir en la tierra de Canaán. Ya después, cuando entran a la tierra de Canaán, ellos pueden ir y en tiempos de Jesús tenías el atrio de los gentiles y ellos se podían acercar a adorar a Dios, a adorar a Jehová. Al final el evangelio Dios ya lo tenía pensado no nada más para su pueblo, sino para el mundo entero. Y entonces dice, cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, y oblación es una ofrenda, pero la palabra en hebreo tiene esta connotación de un regalo. Entonces, la semana pasada vimos en Levítico capítulo 1 cómo era esta ofrenda que tú llevabas de animal y había derramamiento de sangre. Pero en el capítulo 2 la gran diferencia es que no hay derramamiento de sangre, sino simplemente tú decides llevar un regalo a Dios. Decides simplemente de lo que Dios te ha dado, hacer un alto en tu vida y decir, vamos a llevar esto a Dios. Y Dios está haciendo la invitación a todo su pueblo a llevar un regalo a Él, regalo a Jehová. Y dice, cuando alguna persona ofreciera oblación a Jehová, y era directo a Dios, era algo personal, era algo voluntario y era algo que Dios estaba invitando. No lo tenías que hacer a fuerzas.
No venía la idea tuya, sino Dios estaba diciendo, si lo quieres hacer, adelante. Él estaba haciendo la invitación. Cuando alguna persona ofreciera oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, que es harina de trigo fino. Y acuérdate que el pueblo de Israel era un pueblo de campo, donde ellos sembraban, y la tierra de Canaán sobre todo era una tierra, por eso dice, es una tierra que fluye leche y miel, es una tierra muy verde, donde todo lo que sembraban simplemente se daba. Entonces Dios sabía que su pueblo podía ofrecer eso, podía ofrecer de manera muy fácil harina de trigo. Y una de las cosas, así como nosotros, que en nuestra dieta siempre incluye tortillas, y ya sabes, tienes tortillas, pues chilaquiles, tortillas, pues enchiladas, tortillas, pues tacos, y puedes hacer todo un gran menú de tortillas, y en nuestra dieta semanal siempre es tortillas, y si son hechas a mano mejor, y con un poco de manteca más buenas. Y ahí estás ya pensando en tus tacos de al rato con tus tortillas. Pero para ellos era el pan. Para ellos era algo tan del día al día, trillar el trigo, hacerlo harina y hacer pan. Y Dios invita con algo tan común para ellos. O sea, si quieres hacer una ofrenda, puedes traerme harina de trigo, sobre la cual echará aceite. Entonces, tú sabes, para hacer masa no nada más es tener la harina, sino le tienes que poner ¿qué? Le tienes que poner aceite. Y son dos cosas esenciales para el pueblo, era pan y era aceite, y eso lo tenían, y eso Dios se los estaba dando. Era la provisión que Dios estaba haciendo. Y te acuerdas de la multiplicación de los panes con Jesús. Y fue un evento milagroso porque Jesús lo hizo en un tiempo y en una forma donde alimentó a muchísimas personas y todos se maravillaban. Pero si te das cuenta, Dios hace esos milagros en el mundo todos los días. O sea, todos los días Dios está poniendo que la planta crezca. Bueno, todo empieza con una semilla. Y después Jesús tiene esta parábola de la semilla, que la semilla tiene que caer en tierra y tiene que morir para poder vivir y poder dar fruto. Y si te das cuenta, tú puedes tomar una semilla de trigo y puedes agarrar y puedes decir, ok, esta va a ser mi semilla y de aquí yo voy a comer. Y tú lo que puedes hacer es plantarla en la tierra y abonarla y taparla y regarla, pero tú no sabes lo que pasa allá abajo. O sea, eso simplemente es obra de Dios y eso es un milagro. Y Dios todo el tiempo está haciendo milagros y Dios todo el tiempo está proveyéndonos a través del milagro de su provisión. Y por eso es esta oración de Jesús: Señor, danos nuestro pan de cada día. Y reconocemos, por eso oramos antes de comer: Señor, esto que está en la mesa, sí, tú lo preparaste y tú machacaste y separaste los frijoles y tú le pusiste el aceite, y si eres muy buena le echaste cebollita y su ajito, y ahí está toda la casa oliendo y todos ya tenemos hambre y estás haciendo las tortillas. Pero si te das cuenta, todo eso viene de la mano de Dios. Sin Dios no pudieras tener nada de eso. Ahora, para ellos, para ti ya todo ha cambiado, pero ellos veían todo el ciclo del campo, cómo cosechaban, cómo crecía, cómo tenían que quitar. Tú hoy nada más vas al Chedraui y ya piensas que ese es el milagro, pero hay todo algo atrás que simplemente hoy no vemos porque pues vivimos en una ciudad. Pero si de pronto salieras al campo, te darías cuenta que Dios hace milagros cada día. Y entonces le vas a echar aceite y pondrás sobre ella incienso. Entonces, si tú quieres hacer un regalo a Dios, Dios decía, ok, esto es lo que tienes que llevar. Y me encanta porque si te das cuenta, entonces Levítico es Dios diciendo cómo nos tenemos que acercar a Él. O sea, la idea de acercarnos a Dios no fue una idea del hombre, la idea de acercarnos a Dios es su idea. Y entonces Él dice cómo. Y entonces tenías que llevar la harina cruda, tenías que echarle aceite, y entonces estabas haciendo la masa, y junto con eso llevabas incienso. Y lo que vimos, ¿te acuerdas en Éxodo? El altar del incienso, el incienso, Salmo 141:2, lo puedes anotar ahí, dice: suba mi oración delante de ti como incienso. Y parte del incienso era Dios de una manera muy visual. O sea, si tú ibas al tabernáculo con tu hijo y tú llevabas la harina fina de trigo, y tenía que ser fina, tenía que ser de lo mejor,
Y tú llevabas aceite y amasabas. Y eso, fíjate, ¿dónde lo estás haciendo? Lo estás haciendo en tu casa. Y es algo familiar. Entonces tú te ponías de acuerdo con tu familia oiga, ¿qué les parece si, o sea, Dios ha sido bueno con nosotros? ¿Qué les parece si hacemos una oblación y tomamos un poco de la harina que Él nos ha dado y ponemos un poco de aceite de las vides que Él nos ha dado, de los olivos que Él nos ha dado, y lo amasamos y lo llevamos a Dios? Entonces todos, o sea, los más chiquitos y los medianos y los grandes y el esposo y la esposa, todos están participando en esto, están diciendo, vamos a llevar esto al tabernáculo. Y entonces tenías que llevar la masa y junto con esto tenías que llevar incienso. Y si llevabas a uno de tus hijos chiquitos, tenías que acercarte y lo que hacías es que quemaban la harina junto con el aceite, ahorita vamos a ver cómo, y el incienso lo ponían ahí, y entonces tu hijo chiquito, para entender muy bien, veía como el incienso, que es humo visible, de tu ofrenda subía al cielo. Era muy visible esto, y no solamente subía, sino cuando se estaba quemando, olías, olor grato, y era... Esto es nuestra ofrenda para Dios. Realmente no era para Dios que él lo oliera, sino era un símbolo para que ellos vieran, esto está significando para Dios, es un olor grato a Dios y está subiendo. Entonces tu hijo chiquito estaba viendo la ofrenda y está viendo como el humo está subiendo y el papá diciéndole, mira hacia dónde va, es para Dios, es para el Señor. En los años 70, cuando empezó el movimiento de Jesús, que es de donde viene Calvary Chapel y después Semilla, uno de los símbolos que se hacían era eso. O sea, es Dios, Maranatá, Él viene pronto, a Él sea la gloria. Y lo que Dios estaba haciendo con esto, con el incienso, era Él estaba apuntando Dios mismo a Él mismo, diciendo, es para mí, se trata de mí, a mí sea la gloria, yo me estoy revelando a ustedes. Y entonces lo que hacían niños chiquitos, grandes y la familia era simplemente poner sus ojos en el cielo. Esto es para Dios. Y era parte de la adoración. Levítico es un libro de cómo adorar a Dios y parte de la adoración es eso. Por eso las ofrendas también. El incienso que está subiendo a Dios, nuestra oración es eso. Nuestra oración a Dios es como incienso que sube y es olor agradable a Dios. Y estamos adorando de esa manera, ahora de manera espiritual, ya no tangible, ya no con altar porque tenemos un mejor altar, ya no con ofrenda porque tenemos una mejor ofrenda a Jesús, ya no con incienso porque ahora podemos acercarnos al trono de la gracia y nuestra oración subir delante de Dios como incienso. Y entonces, y pondrá sobre ella incienso y la traerá a los sacerdotes. Y esto es muy interesante porque si te das cuenta, tú no podrías llegar a poner tu ofrenda en el altar sin el ministro, o sea, sin el tabernáculo, sin todo lo que Dios había puesto. Y yo he platicado con gente que dice, no, pues, o sea, yo no necesito la iglesia, yo no necesito ministros, yo no necesito ministerios, yo y mi relación con Dios. Y a veces cuando alguien viene de eso, tienes que rascar un poco más, porque seguramente rascas un poco más a su historia y te das cuenta, o sea, algo pasó con esta persona en una iglesia. O sea, algo tiene que sanar, algo sucedió, posiblemente no fue su culpa, o posiblemente lo que pasó hizo que dejara de ver a Jesús, pero no puedes separar a Jesús de la iglesia. O sea, es su iglesia, es el cuerpo de Cristo. Jesús es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, y sin Jesús simplemente no hay esperanza. O sea, ¿cómo te perderías? O sea, mi mamá nos ve todas las semanas por redes sociales en su casa en México, vive en México. Pero ¿verdad que es mejor en vivo, ma? O sea, ¿cómo te perderías esto? Venir todos, o sea, venir a adorar es vernos a los ojos y decir, somos familia. O sea, creemos en el mismo Dios y tenemos las mismas luchas y vamos al mismo destino y tenemos una misma fe y por eso todos tenemos una Biblia en la mano y la fe viene por el oír, y entonces necesitamos inclinar todos juntos nuestro corazón a Dios. ¿Cómo perdernos eso? Y entonces él tenía que venir y traer eso a los sacerdotes, a los hijos de Aarón.
Y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite. Entonces tú llegabas con tu ofrenda y depende de lo que tuvieras. Acuérdate que lo que vimos en el capítulo 1 no se trataba de qué tan valiosa era tu ofrenda, sino tu corazón dando esa ofrenda. No se trataba de la ofrenda misma, sino tú adorando a Dios. Se trataba de tu relación personal con Él. Es un culto voluntario, es una adoración voluntaria, como dice Romanos 12:1. Y entonces tú posiblemente traías un refractario, un topper, un cerámico, o en esos tiempos traías pues, tu Ziploc, si eres muy fresa, o tu topper. Y entonces ahí simplemente vienes y recibía el sacerdote tu ofrenda. Y el sacerdote lo que hacía es agarraba un puño de tu ofrenda, de la harina, pero ya amasada con el aceite. Por otro lado tenías el incienso y lo que hacía con eso era su puño lo ponía en el altar junto con el incienso y eso era para Dios y ardía fuego y subía a Dios. Y lo demás, mira lo que dice la Biblia. Dice, y traerá a los sacerdotes hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de flor de harina y de aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial, para memoria. Y tienes que saber que cuando alguien hacía esto, sabía, Dios, esto es para memoria de que Dios ha sido bueno. Y Dios tiene buena memoria. Dios no tiene memoria como tú y yo de chorlito, y Dios no se lo olvida. Dios se lo olvida siempre. Lo que ofrecemos, lo que le decimos, lo que oramos, cómo le adoramos, cómo le alabamos. Y no solamente era entonces para memorial para Dios, esta es mi ofrenda para ti, Señor, y Él nunca se lo olvida, sino era para que nunca nos olvidáramos nosotros de que Él ha sido fiel y que tú estabas presentando esa ofrenda voluntaria a Él. Era muy importante estarlo recordando una y otra vez, y de eso se trataba del tabernáculo. Tenemos que no olvidarnos de Dios, tenemos que no olvidarnos que Él es fiel, tenemos que no olvidarnos que esta harina de trigo, este aceite, es por Él, es por su mano. Cuando te olvidas de eso, te vuelves un malagradecido. O piensas que ya es por ti, por tu trabajo, por tus esfuerzos. Nunca se te olvide, todo lo que tienes y has tenido hasta este punto en tu vida es por Él. Todo lo que tienes, todo lo bueno viene de su mano, todo. Lo único que tú has agregado a la ecuación, piensa que es tu pecado. Y vimos el capítulo 1 de Levítico. A veces estas ofrendas de oblación venían después de las ofrendas de Levítico 1, donde había derramamiento de sangre. Y entonces Él cubría tu culpa y tu pecado, y ya podías entonces venir a presentar tu ofrenda a Dios. Y todo esto se interlazaba, todo esto tenía que ver una cosa con la otra. Y entonces para memorial, ofrenda encendida es, y de olor grato a Jehová. Y entonces por eso el incienso y la importancia de, huele. Y entonces te das cuenta, usabas todos tus sentidos para esta ofrenda. Tenías que agarrar la harina, tenías que poner el aceite, tenías que amasar la harina, tenías que llevarla, y tenías todo, olía. Era algo tan tangible y tan real. Y es olor grato a Jehová. Versículo 3, y lo que resta. Entonces un puño, si te tocaba un sacerdote grandotote, pues un puñote o un puñito, pero el sacerdote, lo que restaba de eso, de la ofrenda, será de Aarón y de sus hijos. Y Dios en medio de eso estaba proveyendo para sus ministros. Porque tú puedes leer y dices, y bueno, ¿y de qué comía Aarón y sus hijos? O sea, todo el día estaban trabajando y tienes que saber, Dios se ocupa de su pueblo y Dios se ocupa de sus ministros. Dios se ocupa de los que le sirven. Algunos ministros ganan de la iglesia, otros ministros ganan de sus empresas, otros ministros ganan de herencias. Pero al final, Dios provee a todos, Dios provee a su pueblo, Dios provee a sus ministros. Y nosotros aquí en Semilla tenemos un dicho, te lo tienes que grabar y memorizar, donde Dios llama, Dios provee.
Entonces asegúrate que donde estés yendo es donde Dios te quiere. Porque donde Dios llama, Él provee. Él provee todo lo que necesitas. Y entonces lo que resta de la ofrenda será de Aarón y sus hijos. Es cosa santísima. Y es cosa santísima porque era de Dios. Era apartada para Dios. Y solamente Aarón y sus hijos podían comer de esta harina amasada con aceite. Solamente ellos. O sea, Aarón no podía decirle a sus hijos, oye, de esto, o sea, mira, hoy estuvieron re buenas las ofrendas. ¿Por qué no ponemos una tiendita fuera del tabernáculo y vendemos un poco de harina? Y no, o sea, Dios cuidando todo eso. Tenía que haber mucha integridad. Y dice Dios, eso es cosa santísima y solamente es para Aarón y para sus hijos y es para que coman todos los días. Donde Dios llama, Dios provee. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Entonces te das cuenta, era un privilegio ser parte del ministerio y esperar que Dios te proveyera. Ellos no tenían que salir a estar pidiendo, manipulando a la gente. Ellos simplemente estaban ahí parados diciendo, Señor, tú provees, tú provees. Versículo 4. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, y me encanta esto, porque entonces puedes traer harina de trigo, le pones un poco de aceite y la traes cruda, ahí te la cocinan y la ponen en el altar. Pero si tienes un horno, bueno, no había hornos de microondas, sino era un horno hechizo con leña, y Dios está dando opciones. O sea, me encanta Dios, tan detallista, y va a dar 3 opciones. Puede ser en horno, puede ser en sartén o puede ser en cazuela. ¿Qué te gusta más? Piensa. O sea, ¿dónde te gusta? Y es pan. Ok, ¿dónde te gusta hacer el pan? Y ahí posiblemente había familias que, no, a nosotros nos encanta el olor hacer en el horno y prender el horno y todo el proceso del horno. No, pues a nosotros nos gusta más en sartén. No, pues había otros, no, pues yo en cazuela. Y en cazuela era esta cazuela y vamos a leer que le echaban aceite y entonces tomaban la masa y sin aceite y la ponían y la freían todo el pan. ¿Y eso qué es para nosotros hoy? Donas. Y Dios así diciendo, realmente no importa cómo, lo que importa es cómo venimos y nuestro corazón. Y mira qué padre está esto. Y si te gusta cocinar, te va a gustar mucho más esto. Levítico es un libro que no solamente habla de cosas del tabernáculo, habla de cosas tan de nuestra vida diaria. Levítico va a hablar de sexo, de matrimonio, de relación de hermanos, hasta de cómo cocinas y cómo es tu convivencia en tu casa, así. Entonces cuando estés haciendo las tortillas o las picadas o los tamales, tienes que saber, Dios está ahí. ¿Te acuerdas Levítico 1? Es Dios, todo lo hacemos enfrente de Jehová. Todo lo hacemos enfrente de Jehová. Y vas a ver, si empiezas a vivir así tu vida, o sea, todo lo hacemos enfrente de Dios, cómo va a cambiar igual hasta tu sazón. Y ya te dicen, oye, pues cocinaba re mal, pero ahora ya estás cocinando bien. Igual hasta se te deja de echar a perder el arroz. Y mira lo que dice, versículo 4, cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas. Entonces hacías estas tortitas y las metías al horno, tortas de flor de harina, sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres. Entonces en el horno metías estas tortitas o metías un poquito más delgaditas y hacías hojaldres. ¿Has comido los hojaldres? Son deliciosos. Y así súper delgaditos y son súper crujientes. Y Dios está diciendo, bueno, puedes hacer tortitas o puedes hacer hojaldres sin levadura, untadas con aceite. ¿Ves cómo le ponen a los hojaldres arriba aceite y se ve brillante? Y Dios así pensando en todas las cosas. Y de pronto dices, mira, Dios hasta ya nos da recetas de cocina, ¿sí? Dios se quiere meter hasta la cocina en tu vida. ¿No te has dado cuenta? En todo. ¿Nunca le has pedido así a alguien así que no da sus recetas y le pides a alguien su receta y dice, no, nadie se mete en mi cocina? Ok, Dios se quiere meter en tu cocina, en todo, en toda tu vida. Y entonces las vas a amasar con aceite
Y fíjate, era algo que la adoración la empezabas desde tu casa. La adoración no se empezaba en el tabernáculo cuando llegabas. Bueno, pues ya llegamos, vamos a adorar a Dios. Así lo hacemos aquí. Bueno, ya llegamos, vamos a adorar a Dios. No, Dios le estaba enseñando, la adoración empieza desde casa. Y ellos, Israel es una nación muy como México. Es de estar en la chorcha, en la cocina, y mientras está haciendo uno esto, el otro está haciendo lo otro, y mientras están haciendo la salsa y molcajeteando, simplemente es como muy chorcha. Y ahí empezaba la adoración en casa. Y entonces todos decidían, vamos a llevar esto a Dios. ¿Cómo lo hacemos? ¿En el horno o en cazuela o en sartén? Bueno, pero si lo vamos a hacer en el horno, ¿cómo lo hacemos? ¿Tortitas o hojaldre? Y entonces estaba toda la familia decidiendo cómo van a adorar a Dios. Y Dios eso es lo que estaba buscando en su pueblo, una adoración auténtica, real, desde casa. Puedes leer Deuteronomio capítulo 6, que tienes que hablarle a Dios, a tus hijos en todo momento, en todo tiempo, mientras estás en tu casa, mientras estás en el camino, en todo tiempo, en todo lugar. Empiézalo a hacer. Empieza a hablar de Dios en todo tiempo y en todo lugar, en tu casa, en la cocina. Y entonces ahí están cocinando y la adoración empieza ahí, van todos juntos a dejar la ofrenda a Dios. Puedes cambiar eso antes de venir a la iglesia el domingo con tus hijos, con tu esposa, con alguien, con un amigo. Piensa esto, mi adoración empieza desde casa. Y posiblemente cambie algo en tu manera de ver a Dios. Versículo 5. Mas si cocieres ofrenda de sartén, ahí está. No, pues a mí me gusta más en el sartén. Será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, pero no con mucho aceite, con poco aceite. Versículo 6, la cual partirás en piezas. Entonces en aceite amasas el pan, lo haces pequeño, partes en piezas y echarás sobre ella aceite y la estás haciendo más valiosa tu ofrenda, y es ofrenda. Versículo 7, si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, entonces si te gusta mucho el aceite y así pan, así que te lo comas y sientas la grasa. Y si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite. Versículo 8, y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. No importa cómo, el chiste es, adoración empieza en casa, empieza con tu actitud, empieza con tu corazón. Versículo 10, y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Entonces el sacerdote tomaba parte de las donas, de las tortas o de los hojaldres, parte de ella la ponía en el altar, ardía, era para Dios, y la otra parte era para Aarón y para sus hijos. Igual, Dios es muy generoso. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Entonces ellos no podrían decir, bueno, pues, ¿por qué no ponemos una panadería, el tabernáculo, y vendemos? No, simplemente era para ellos de parte de Dios, y era algo santísimo. Tenían que hacerlo de una manera muy íntegra. Versículo 11, ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura. Ahora esto es muy importante porque te acuerdas, estudiamos en Éxodo, cuando salen de Egipto, Dios dice, tienen que ser panes sin levadura. ¿Por qué? Porque panes con levadura se tardan más tiempo en cocer y tenían que salir rápido. Ya no podían quedarse en Egipto, tenían que salir rápido. Era parte de eso. Y Dios está diciendo, cada vez que vas a hacer una ofrenda a Dios, te tienes que acordar cómo Dios te sacó de Egipto, cómo Dios te salvó. Y un corazón que adora a Dios es un corazón que constantemente está acordándose. Dios me sacó, Dios me salvó. Sin Él no estaría aquí, sin Él no tendría lo que tengo.
Y es constantemente estar acordando de su redención, de su perdón, de sus maravillas. Entonces te das cuenta, el memorial no era para Dios. Dios no se olvida de nada. El memorial realmente era para nosotros acordarnos. Tenemos un Dios fiel. Él nos sacó de nuestro Egipto, de una vida de esclavitud, y ahora nos ha hecho libres y nos ha pasado del reino de las tinieblas a su luz admirable. Y entonces ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura. Otra, en el Nuevo Testamento Jesús habla de la levadura y dice que es hipocresía. No solamente hipocresía, sino dice un poco de levadura echa a perder toda la masa, y es símbolo de maldad y símbolo de pecado. Y Dios está diciendo, cuando vengas a presentar esta ofrenda de agradecimiento, de adoración, sin levadura, sin hipocresía, o sea, simplemente sé tú. Ven así siendo tú y ven con tu familia siendo tú. No te creas más religioso o quieras aparentar ser más religioso de lo que eres. Ven, o sea, Dios sabe quién eres, Dios sabe de dónde te sacó, Dios sabe lo que hiciste. Toda la semana estuviste delante de Dios y es sin levadura, sin levadura. Pero mira lo que dice después: porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Entonces, dos cosas, levadura y miel. Y la miel tenía un efecto también de echar a perder el pan, de cambiar su sencillez. Y así como el aceite para nosotros en el pan era mantequilla, para ellos en el pan miel era cambiarle el sabor y que no fuera su sabor original. Y Dios está enseñándoles algo. O sea, entre más sencillo es mejor. No tienes que echarle algo para que cambie su sabor. Y eso en la adoración simplemente es venir de la manera más sencilla. Y si te das cuenta, si comes un pedazo de pan, en tu boca, si no tiene nada, simplemente es harina y aceite, en tu boca al principio sabe a pan, pero si lo mantienes, nunca hiciste eso en secundaria, si lo mantienes tiempo en tu boca se vuelve ¿qué? ¿Te acuerdas? Glucosa, azúcar, y sabe dulce. Y Dios dice, no es necesario echarle azúcar cuando el pan tiene su sabor natural. Es como nosotros los mexicanos decimos, no le eches tanto, ¿qué? Crema a los tacos en tu adoración. Sé tú, no es necesario. Sé tú. Y Dios está haciendo eso con ellos. No levadura, no miel, de la manera más sencilla. La miel lo que hacía en el pan era darle un sabor más dulce de lo que realmente tiene el pan. Y Jesús dice eso, yo soy el pan de vida. Y si te das cuenta, si estudias bien la vida de Jesús y lo que dice y lo que hace, no le tienes que echar miel, no le tienes que agregar nada a Jesús. Su palabra y su gracia es dulce. No le tienes que poner algo más a Él. Es suficiente como es. Por eso cuando de pronto hay personas que quieren convencer a gente, o sea, Jesús, y es lo más dulce, pero quieren rodearlo de cosas del mundo para que se vea mejor Jesús, o la iglesia. Ya estamos echándole miel al pan y estamos echándole a perder. Versículo 12. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová. Entonces habla de otra ofrenda que no es oblación, que son primicias. Y si tú, por ejemplo, algo muy chistoso que me pasó en Cuernavaca, una señora decidió en su jardín hacer calabazas. Entonces cosechó calabazas y muy orgánica y muy acá, pero el problema es que no sabía bien cómo hacerlo y le nacieron unos calabazones así. Y entonces un día llegó a la iglesia con esos, o sea, mega calabazas, y tenía la flor de la calabaza. Y llegó con estas, traía 2 calabazas y una la dejó en el coche, otra la bajó. Y el primero que vio de la iglesia, de los que servíamos en Semilla Cuerna, fue a mí. Y yo creo que dijo, Talí, vengo a traer esta primicia. Así dijo, primicia. Y pues te la quiero regalar a ti.
Y yo, ok, ¿qué hago con esto? O sea, imagínate, una calabaza. Y me dice, ¿te gusta la calabaza? Y pues yo no sabía cómo qué contestar. Le dije, bueno, me gusta la flor de calabaza. Ah, pues mira, aquí te traigo y para unas quesadillas. Y me dio toda la receta de cómo Sandy tenía que abrir la calabaza y tenía que quitarle eso y tenía que hacer, y podía hacer varias recetas y cómo hacer las quesadillas de flor de calabaza. Por fin la llevo en mi coche, era el primer servicio, tenemos 3 servicios, pasan los 3 servicios, termino rendido de servir en la iglesia, llego a la casa, como... me duermo un rato, pasa la noche, pasa el día siguiente, pasa el lunes, pasa el martes, pasa el miércoles, llego a la iglesia, abro la cajuela y ¿qué crees? O sea, la calabaza podrida. y y entonces el domingo de la semana próxima viene la señora y me dice, ¿qué tal estuvo la calabaza? Tienes que pensar rápido, ¿qué le dices? No te voy a decir qué le dije. Tuve que presentar una ofrenda, pero con holocausto porque la regué cañón. Pero era esta ofrenda, estas como primicias de lo primero que Dios te había dado en tu cosecha y tú de todo corazón, de manera voluntaria, la ibas a ofrecer. La ibas a ofrecer a Dios. Todo esto habla de un corazón para con Dios, un corazón agradecido, un corazón que reconoce todo lo que tengo. Viene de Él todo. Y entonces, como ofrenda de primicias, las ofrecerás a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato, o sea, simplemente es una ofrenda que tú llevabas, no se ponía en el altar, no pasaba por fuego, simplemente tú la traías, pero mira, versículo 13, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, toda ofrenda. Era un principio bíblico para ellos. Toda ofrenda tenía que venir sazonada con sal. Y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal. Y otra vez sal, sal. Ahora sal en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento habla de pureza. La sal era blanca, era pura. Habla de preservación. Antes no había refrigeradores, entonces tú podías con sal preservar alimento. Entonces duraba el alimento, era para que dure. Y otra cosa es que valía dinero. Hoy la sal no vale lo que valía. De hecho, la palabra salario era lo que les pagaban a los soldados romanos y de ahí viene, porque sal era costoso, era un salario, era algo que pagaba. Y Dios con esto le estaba diciendo a su pueblo, las ofrendas que me traigan tienen que ser con pureza en tu corazón. Es lo que estaba buscando. Y Levítico se trata de eso, de santidad, de pureza. Pero no solamente eso, sino tienen que es para recordar el pacto que dura. Y no solamente eso, sino tiene que ser costoso. Tienes que haber pagado un precio. Y entonces dice la sal del pacto de tu Dios. Ahora la sal del pacto de tu Dios se refiere como nosotros hacemos nunca has dicho eso, no sé si se dice aquí en Veracruz, pero ¿cuándo compartimos la sal? O sea, es cuando nos vamos a comer juntos. Y en el tiempo bíblico era cuando hacías un trato, un pacto, un negocio. Se hacía en el mercado, pero lo sellabas y lo cerrabas cuando te ibas a comer con la persona. Muy como nuestra cultura. O sea, simplemente, bueno, pues vamos a cerrar el pacto, vamos a compartir la sal, vamos a cerrar esto. Y tenía que recordar este pacto que Dios había hecho con su pueblo a la hora de sacarlos de Egipto en Éxodo capítulo 20. Era un pacto puro, era un pacto durable y era un pacto que traía un costo. Y eso es lo que Dios les está haciendo recordar cada vez que traen una ofrenda. Es la sal del pacto de tu Dios. Y Dios lo que quería con ellos a la hora que tú llevabas una ofrenda y la preparabas desde casa era esa comunión íntima contigo. Apocalipsis, Jesús dice eso, yo estoy a la puerta y toco. Y Jesús lo que quiere todos los días es compartir la sal contigo y que recuerdes el nuevo pacto, el pacto de su gracia para memoria tuya. Él no se le olvida, Él no se echa para atrás y es un pacto que dura siempre. Dice, en toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Si ofrecieres, versículo 14, si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias otra vez, como esta calabaza,
Y después vamos a ver en Levítico cómo es la fiesta de las primicias, que es Pentecostés, la fiesta de las primeras cosechas, es donde inicia la iglesia. Acuérdate, Jesús muere en la cruz, es sepultado, al tercer día resucita, está 40 días apareciéndose a sus discípulos, a más de 500 una sola vez, lleno de evidencia de la resurrección de Jesús. Jesús asciende y después de ascender 40 días y 40 días viene la fiesta de las primicias, más 10 días cae el Espíritu Santo, nace la iglesia. Es las primicias de la iglesia y Dios derrochando su amor y su bondad. Y si ofreceres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes. No podías tostar al fuego las espigas ya maduras. O sea, no podías darle a Dios, no, pues mira, eso que ya se está pasando. ¿Nunca te ha pasado de los aguacates que ya se están pasando? Y dices, no, pues estos los tenemos que comer hoy. O sea, si no ya se pasa. No, Dios lo que estaba buscando no es, pues esto vamos a llevarlo a Dios porque si no ya mañana se pudre. Sino, si quieres llevar de tus primicias a Dios, vas a tener que tostar al fuego las espigas verdes, no las maduras, ni las no maduras ni las pasadas, sino las buenas, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Entonces llevabas ya el grano, ya lo llevabas tostado, no para que se tostara en el altar. Y otra vez, te das cuenta, la adoración empezaba en casa. Tenía que tomar una decisión todos en familia y decir, vamos a dar esto a Dios. Si tenemos esto, que es lo primero que Dios nos está dando de la cosecha, esto es para Dios, era para memorial de Él, del esposo, de la esposa, de los hijos, de la familia. Constantemente tienes que estarle repitiendo a tus hijos, todo esto que tenemos viene de Dios. Todo esto que tenemos viene de Dios, que nunca se les olvide. Y entonces, si el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Versículo 15, y pondrás sobre ella aceite, y pondrás sobre ella incienso, es ofrenda. Y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite, con todo el incienso. Entonces va a subir otra vez de manera visual, es ofrenda encendida para Jehová. Ahora mira, vamos a terminar en Juan, por favor. Juan capítulo 12. Porque, Juan es este pan que fue ofrecido a Dios. Jesús. Y Jesús es las primicias de esa ofrenda. Juan está en el Nuevo Testamento. Juan capítulo 12. Y si te das cuenta, aquí está hablando de pan, está hablando de harina fina, molida. Y por eso en la cena del Señor usamos eso, usamos un pedazo de pan sin levadura, molida, y es el símbolo del cuerpo de Jesús, que fue molido, que fue finamente molido por nuestros pecados, fue como el grano desmenuzado, fue pasado por fuego. O sea, el altar, hoy no necesitamos altar porque el altar fue el Calvario, el altar fue la cruz, y Jesús sin levadura, con una vida perfecta y sin tener que echar miel a su vida, porque su vida era compasión, su vida era bondad, su vida era generosidad, sus palabras eran vida eterna. Él fue ofrecido en el monte Calvario como ofrenda y como primicia a Dios, y de pronto tú y yo, al creer en Él, formándonos en Él. Jesús siendo tan puro como la sal. Y por eso después les está diciendo a sus discípulos, ustedes ahora son la sal de la tierra, porque me han seguido a mí y están siguiendo mis pasos, hablando de pureza, hablando de santidad. Juan capítulo 12, versículo 20, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta, habían subido a adorar a Dios, y estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida y de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Eso es lo que Dios quiere todos los días, que diga, Señor, Padre, muéstrame a Jesús, quiero ver a Jesús.
Versículo 22, Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y Jesús le respondió diciendo, mira Jesús, qué simpleza. Dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahora yo me imagino a sus discípulos a los lados diciendo, o sea, ya va a ser glorificado. Es decir, ya lo van a hacer Mesías, ya lo van a poner en un trono, ya le van a poner una corona, ya va a desterrar al imperio romano y ya, o sea, Andrés y Juan y Pedro, pues ya vamos a ser el secretario de Economía de Israel, el secretario de Tránsito. O sea, eso es pensando eso es glorificado. Pero Jesús está hablando no en términos de la tierra, sino en términos celestiales. Él venía a la cruz. Jesús cuando habla yo seré glorificado es que Él iba a ser levantado en el monte Calvario y ahí iba a verse su gloria. Él iba a ser exaltado. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo, y Él está diciendo, sabe que no están entendiendo, y Él está diciendo, yo soy como un grano de trigo. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, y queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús está dando el secreto, que para vivir, realmente vivir, tienes que morir. Es necesario morir. La cruz para el cristiano no es una opción, es necesario. Pero si muere, lleva mucho fruto. La única manera de llevar mucho fruto en tu vida es morir a ti. Es la única manera. Versículo 25, el que ama su vida, es decir, el que no adora a Dios, el que adorar a Dios no está en su vocabulario, no está en su casa. O sea, en su casa no se habla de eso. El que ama su vida, ve esto, la perderá. Entonces, si tú amas tu vida, te amas a ti, amas tus proyectos, amas tu vida sin Dios. Jesús lo está diciendo muy claro, si amas tu vida, la vas a perder. Y el que aborrece su vida en este mundo. Mucha gente no sigue a Jesús porque ama este mundo, ama su vida en este mundo que ha dejado a Dios fuera. Ama el alcohol, ama las drogas, ama las amantes, ama las mujeres, ama una vida sin Dios. Ama sus proyectos. Y el que aborrece su vida en este mundo, ya llegaste a ese punto en tu vida de que dices, o sea, mi vida en este mundo sin Dios la odio. O sea, es un asco. Cuando llegas a este punto dices, no quiero regresar nunca más. Hay gente que no ha llegado a este punto y Dios dice, ok, síguele. Hasta que te asquees de este mundo. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, si alguno me adora, sígame. Es necesario seguir a Jesús. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Y Jesús es lo que quiere, es compartir la sal contigo. Estar contigo, pasar tiempo contigo,
Que la adoración empiece en tu casa y siga en el trabajo, y siga en la ruta, en el camión, en el taxi, en tus conversaciones con tu esposa, en el cine, en la plaza, en la iglesia. Y ahí también estará mi servidor, y si alguno me sirviere, mira esto, mi Padre le honrará. Si amas tu vida y amas no, o sea, yo no puedo ser como ese grano de trigo que caiga y quede solo y muera. O sea, hay gente que simplemente no, yo prefiero estar con todos los granos de trigo que no quieren morir, porque no me quiero sentir solo. Y dice Jesús, no, tú tienes que, como grano de trigo, a veces vas a tener que pasar por esto, es morir y estar solo. Pero eso te lleva a dar fruto, y mucho fruto. Y morir es no buscar honra de los hombres. Es no importa que me quede solo. Pero fíjate, Jesús dice, si haces eso, mi Padre te honrará. ¿Prefieres en serio honra de los hombres? Entonces muere. Eso es servir a Dios, eso es amar a Dios, eso es adorar a Dios. ¿En qué proceso estás?